saber ahora lo que Diana decía, cómo influye en las redes sociales y las cámaras que hoy día graban todo en la percepción de la violencia, de la victimización. Yo quiero hacer una pregunta antes. ¿Cuántas personas aquí han sido víctimas de un asalto, una estafa? O sea, están en la tasa de victimización. ¿Tú, Katy? ¿Fabián? Yo no. ¿Nunca? Pues mi vehículo, yo en lo personal. Ah, bueno, pero sí, también. Sí, mi vehículo, por supuesto, y todos los de mi residencial. Wow. Juan Miguel. Los retrovisores. Sí, los retrovisores, pero hay que abrir un poquito la definición de lo que es ser víctima en este país. Claro. Y incluir dentro de ese padecimiento de agresiones lo que uno vive, por ejemplo, desde el sector financiero, en las ARS, en las AFP, exactamente, es decir, con una escuela mala, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que sería incluir la figura de la violencia de Estado, yo creo que es necesaria para poder comprender de dónde viene la violencia y por qué la inmensa mayoría de casos no son más que reproducciones de algo que anteriormente ya ha padecido esa persona que se convierte en agresor. Pero un informe de la Oficina Nacional de Estadísticas en el 2018 estableció que 3 de cada 5 personas habían sido víctimas, él o una persona de su entorno inmediato había sido víctima de la delincuencia común. Eso no pasaba hace 20 o 30 años en República Dominicana. No habían verjas, la gente dejaba abierta, 40 años, 50, dejaba abierta. Exacto, dale un chisme más para atrás. Sí, ya dije 40, 50. Sí, ya, 40, 50. O sea, 3 de cada 5 personas, él o una persona de su entorno inmediato. Su entorno inmediato en esa encuesta es alguien de tu familia o un compañero de trabajo. Las drogas han contribuido definitivamente. Sí, pero eso ha ido bajando drásticamente, porque en el 19 la victimización era en 35 que estaba. Y ahora se desplomó. Bueno, pero es que la pandemia... Claro. No, antes de la pandemia, el 19. Por eso la pandemia tenía que bajar la tasa de victimización. La gente no estaba en las calles en la forma en que la gente está ahora. Pero vamos a ver, y ahí hay una pregunta, María Cela, porque el presidente Abinader recientemente, cuando estuvo hablando del tema de la ola de delincuencia, decía que era un fenómeno no solamente en República Dominicana, sino en muchos otros países post-pandemia, que se había incrementado la delincuencia después de la pandemia, producto de la crisis económica que habían sufrido los países, del desempleo, de la deserción escolar. Y yo quisiera saber qué tanto es así, qué tanto podemos atribuirle a la pospandemia los niveles de delincuencia que tenemos. Bueno, en el litoral, en la región nuestra, no ha sido así. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, que es el que más se parece a nosotros estructuralmente, socialmente, Costa Rica ha mantenido una tasa invariable de homicidio. Por ejemplo, tiene 3 años que no ni baja ni sube de 11. Y El Salvador viene desplomándose desde el 2015. Bueno, ahora... El Salvador tiene un caso particular. Pero no es con Nayib, con Bukele. O sea, la tasa de homicidio y de criminalidad vienen desplomándose desde antes de Bukele, porque yo he dicho que eso es cíclico. Todos los países... Venezuela es el que más ha bajado. Venezuela está en un 12, en una tasa de 12%, casi y comparándose con Costa Rica. Y nosotros también hemos bajado lo suficiente para... Pero independientemente de eso, y voy a diferir un poco ahí, nosotros no podemos esperar que porque sea cíclico tenemos que estarlo viviendo, porque de una u otra forma eso afecta a una sociedad y la destruye. Nosotros estamos prácticamente encaminados a convertirnos en un país, en un estado de anomia. Entonces yo creo que nosotros tenemos que tomar conducta. Ya yo, por lo menos a través de salud mental, de cifras, tenemos aquí cifras, tenemos cifras. Yo quiero acciones como salud mental, porque por lo menos la población a nivel psiquiátrica ha crecido en más de un 30% los diagnósticos nuevos en psiquiatría. Entonces, algo está pasando con la sociedad que está enferma. Vamos a volver a tocar el tema de la percepción, que no lo completamos. Fabián, entonces, tú dabas un dato interesante. En ese punto, yo quiero observar algo muy importante sobre la percepción, y tiene que ver con un estudio que hizo el Banco Mundial hace varios años, donde medía el nivel de incidencia en la sociedad de los medios de comunicación y de la conectividad, y establecía que Costa Rica y República Dominicana tenían una
una conectividad y una inserción en los medios de casi un 90% de la población, igual que Costa Rica. ¿Y qué significa eso? Que Costa Rica y República Dominicana tienen unos niveles de percepción más o menos igualitarios por ese acceso a los medios de comunicación y a la conectividad de aproximadamente Costa Rica tiene ahora mismo un 68% y nosotros teníamos un 63% y bajamos a un 48%. Ok, eso es un 48% de percepción. De percepción. Ahora mismo estamos en un 48%. Sí, exactamente. Pero la realidad es... La realidad... Pero la victimización está en un 19% y la percepción en un 48%. Producto de las cámaras y las redes sociales. Producto del desarrollo en la comunicación. Y los medios de comunicación. Sí, pero nuestro propio presidente y nuestras autoridades desde el Ministerio de Interior y Policía han admitido que hay una ola de violencia creciente. Si no se hubieran tomado medidas tan extremas como un patrullaje mixto en los barrios de militares y policías. No, yo observo que lo que ha habido es un crecimiento de la percepción de la violencia. Una presión social. No ha habido un aumento de la victimización. Lo que pasa es que eso tiene un componente político y es bueno decirlo. Cuando la percepción aumenta de la violencia, eso le causa estrago a la gestión de gobierno. Es verdad que ahora tenemos cámara, es verdad que ahora vemos todo una y otra vez durante el día, todo el mundo está metido en un teléfono y lo más sensacionalista son todos esos videos que estamos viendo ahora. La gente con armas por las calles, sabemos que hay bandas organizadas, semi-organizadas, que hay pueblos que son más calientes que otros, que hay barrios que son más calientes que otros, pero no nos imaginábamos que en República Dominicana, porque que tú tengas un nivel de 11 o de 12, es un nivel alto, que había tanta gente con armas de fuego. Exacto. Porque una cosa es, esto es el viejo oeste cuando yo veo todos esos videos, Juan Miguel. Entonces, esas personas que definía Katy anteriormente como antisociales son producto del entorno en que han crecido. Todos esos, pero también la droga influye. Es decir, sí es verdad, hay un chico que está en la calle y hay un chico que va a buscar lo suyo, que lo utilizan de mula, que lo ponen a probar droga, que lo empiezan a incluir dentro del microtráfico, el gran negocio del microtráfico en los barrios y del narcotráfico, que no es lo mismo que en los campos donde hay mucha gente humilde, que no tiene recursos y que está también marginado de muchas cosas. Bueno, el tráfico de droga es la forma en la que muchos tratan de recuperar un poco de eso que la sociedad le niega por las vías que nosotros le exigimos que sean las adecuadas. Es decir, cuando tú tienes que tener unos tenis Jordan, porque son ellos los que te dan un poquito de dignidad, es decir, respetabilidad social de tu entorno, tú tienes que buscar eso por los medios que la vida te da y acuden a ese negocio. Pero ¿quién es que determina que los jóvenes tienen que tener un carro deportivo, que tienen que tener... ¿Cómo andan que las mujeres tienen que tener unas nalgas grandes, que tienen que ostentar para poder tener mujeres y las mujeres tienen que ser voluptuosas para poder atraer hombres con dinero? Porque vivimos en el lejano oriente, oeste. Y esos son los símbolos de poder con los cuales se representa una cierta importancia social. Si esos jóvenes ven todos los días que nuestros funcionarios, aquellos que deben dar los primeros el ejemplo, andan siempre en Tajoe, ¿qué buscarían ellos a través de la música, a través de la droga, a través del asalto, a través del atraco? Recuperar un poco de eso que la sociedad me exige, esa sociedad cada vez menos sociedad y más jerarquía, más plantación, más sistema de explotación, más sistema de desigualdad, más sistema de privación de derechos elementales, de cómo construir, reitero, dignamente su vida. Eso, cuando tú lo llevas al plano de la calle, cuando tú lo llevas al plano de la casa, cuando tú lo llevas al plano de las redes, genera un estado general de violencia que no tiene que esperar las estadísticas de homicidio para verificar cómo los dominicanos nos han enseñado que por un disfuncionamiento no solamente del sistema de justicia, sino de la idea de justicia, de la idea de equidad en este país, secuestrada por una clase política que, reitero, le ha dado la espalda, 63 años de junio del 59, a ese programa mínimo de liberación nacional que trajeron los expedicionarios en sus mochilas. Esa misma clase política, cuando tú hablas de
armas, pero había un dueño de una armería muy cercano a un ministro y finalmente, mira lo que sucedió. Bueno, las armas son justamente uno de esos símbolos de poder, que busca mucha gente en la sociedad. Y precisamente con el tema de las armas está eso que acaba de mencionar Juan Miguel, cómo va un amigo y asesina a un ministro en su propio despacho. Y no podemos desviarnos del dato inicial, y es que el 67% de los hechos violentos ocurren en entornos de convivencia, en entornos de personas que se pelean en una riña, dentro de los hogares. Entonces ese querer, ese símbolo de poder que es el arma, se convierte en una amenaza para todo el entorno de esa persona. Es un arma de doble filo, valga la redundancia. El que posee armas tiene más posibilidades de morir en un hecho violento o de matar a una persona. Eso lo dicen las estadísticas. Claro que el hecho de que yo tenga un arma no me va a proteger, al contrario, me va a colocar en una situación de mayor vulnerabilidad. Cuando regresemos de la pausa vamos a concluir esta mesa y compartir sus comentarios. Ya regresamos. Bueno, tenemos varios comentarios. Camila, algunos rápidos Ramón Pichardo en Twitter dice: cada país tiene su propia realidad y las comparaciones solo son la justificación para que aceptemos lo que no está bien. RD es un país violento en la actualidad y todos estamos en el globo de los delincuentes. Bernardo Veloz también en Twitter dice: las estadísticas no pueden ser creíbles cuando tantas personas violentadas no acuden al organismo a dar cuenta de su desgracia por la poca importancia que prestan a los temas. No se mide eso. Mira, Rafael Nau tiene uno largo que lo voy a leer rapidito. El problema en sí no son las armas no se disparan solas. En Interior y Policía inclusive hace más de un año implementó medidas para las renovaciones y nuevas licencias más estrictas en el sentido de algunas mafias que funcionaban y se han ido eliminando. Las armas ilegales, que son las que se utilizan para los hechos delincuenciales, sí son el gran problema. Esto ligado al estado psicológico de las personas que la manejan. El estado psicológico obviamente viene de un entorno psicosocial desde la niñez, donde se viene desde décadas con la degradación de los valores y falta de educación de calidad, oportunidades de integración. La violencia, dice también, meditando un poco, la violencia también está en los medios de comunicación. Un influencer o youtuber enseña a los jóvenes que se gana popularidad y estatus y mucho esfuerzo y preparación académica. Vamos a, son muchos más comentarios, pero y todos van por la misma línea. Vamos a concluir. ¿Se han tomado medidas en algunos momentos? Camila, tú estabas hablando... yo decía que se han anunciado muchos programas como Mi País Seguro, Mi Barrio Seguro, que está en Cristo Rey ahora mismo. Tú has estado ahí en ese plan piloto, Carolina. También el desarme de la población que mencionaba anteriormente. Pero vemos resultados de esos programas. ¿Y cuáles serían esas falencias que tienen cada uno de esos programas? ¿O cuál es qué hay que hacer en esta sociedad para ir transformando poco a poco? Se está haciendo una reforma policial que es muy importante. A ver. Yo creo que el tema no es solo anunciar medidas, es tomar acciones, específicamente con el tema de las armas. Las armas de por sí son un problema, lo sabemos, pero el principal problema en República Dominicana no son las armas legales. Todas son un problema, pero el principal problema, y ya lo ha dicho el ministro de Interior y Policía, son las armas ilegales. En República Dominicana, el que tiene un arma debidamente regularizada generalmente no quiere meterse en problemas. Ni sale con ella. Claro, pero en República Dominicana esta es la hora que no se ha aprobado el reglamento de la ley de armas. Y todos los sectores quieren que se apruebe, pero por alguna razón, por conflictos de intereses, no se aprueba. Hay un decreto que prohíbe la importación de armas desde el 2006 y se están beneficiando algunos sectores que impiden que se derogue ese decreto. Eso hace que hayan ciertas mafias, ¿verdad?, que se benefician de una especie de mercado negro que hace que las armas de fuego en República Dominicana cuesten 4, 5 y 6 veces más que lo que cuesta un arma de verdad, lo que hace precisamente el problema que tenemos actualmente. Ok, Fabián. Ahí es que hay que resolver precisamente la legislación. Por ahí es que hay que empezar. Hay un punto positivo que tiene que ver con
el manejo presupuestario del gobierno. Anterior al 2019 no se le destinaba un peso a seguridad ciudadana. A partir del presupuesto del 2020 se le está destinando recursos a la seguridad ciudadana, pero eso no es suficiente porque equivale a lo mismo que invierte Costa Rica teniendo la mitad de la población que tenemos nosotros. Yo he sugerido de manera pública que se debe convertir todas las cabeceras de provincia en ciudades vigiladas. Y eso tiene que acompañarse de un equipo de reacción rápida debidamente entrenado, no igual que las patrullas, porque las patrullas se extenúan y no pueden hacer un trabajo eficaz. Es lo que le he propuesto al gobierno. Katy. Bueno, yo entiendo que siempre nos estamos olvidando de que hay características y no hay delito si yo no tengo una conducta previa. Por lo tanto, aquí hay un problema definitivamente conductual que tiene el país. Si no enfrentamos la situación de salud mental, entonces vamos a seguir en decadencia. Podemos escuchar muchas políticas, podemos escuchar muchos programas bonitos, pero no estamos accionando a favor de eso. Y las cifras, como ustedes ya bien han dicho, están ahí y son evidentes. Terminaremos en un estado de anomia. Bueno, no, sencillamente decir que la violencia es parte de esa desigualdad e injusticia social que está viviendo este país desde hace décadas y que la única respuesta no puede ser la militarista, tiene que ser más democracia y más democracia. Ante cualquier reforma policial, primero una reforma fiscal que pueda redistribuir, recogiendo en manera justa los recursos públicos de quienes más pueden aportar hacia quienes menos los pueden hacer para corregir esas desigualdades, esas privaciones que desde el inicio de la vida se dan en muchos de los dominicanos. Esa restauración de la esperanza, de la fe, del amparo social de las instituciones es la única medida en la que los ciudadanos dominicanos pueden comenzar a creer en sus instituciones y sobre todo en una convivencia pacífica entre todos. Bueno, gracias a todos ustedes por haber participado en este panel tan interesante, un panel estrella, como dijo Guillermo Capellán, uno de nuestros seguidores en Twitter. Definitivamente. Diana, un abrazo allá, que te llegue a Canadá, cálido. Gracias por haber estado con nosotros. Señores, buenas noches. Dios les bendiga. Cuídense. Hasta mañana.